Es duro recordar. Ya empezaron pues a matar gente. Se va o se muere. Esa fue una muerte estúpida. Consecuencias de muertes, familiares, hermanos. Muerto porque no así malo que han dejado. El ELN se constituye bajo un movimiento latinoamericano y hasta europeo que es el comunismo. ¿Sí? El comunismo que empieza a expandirse en plena Guerra Fría entre las grandes dos potencias de la época, Estados Unidos y Rusia. Y Rusia empieza entonces a buscar la manera de cómo llevar el comunismo y el socialismo a Latinoamérica. Y es la Revolución Cubana la que le abre las puertas para que algunos jóvenes, supuestamente becados y estudiantes de Colombia, vayan a Cuba. Y Cuba aprovecha para adiestrarlos en el tema del comunismo y el socialismo. Entre uno de ellos es Fabio Vázquez Castaño, fundador del ELN, quien entonces se radica en el Carmen de Chucurí y empieza un proceso de reclutamiento, y junto con algunos amigos y algunos conocidos y algunas personas preparadas, porque no son, el ELN no inicia de grupo de campesinos, que algunos sí los eran, pero también algunas personas que ya eran con conocimientos y preparación en el exterior. Bueno, los helenos ELN nacieron en la cordillera de Yariguíes y nacieron en la región del Carmen de Chucurí y nacieron con la entrada a Simacota, la famosa entrada a Simacota en 1964. De manera que nacieron ahí y los promotores pues, fueron muchachos universitarios de Bucaramanga, de la UIS, revolucionarios, y que se formaron en Cuba en guerra de guerrillas y vinieron entonces a comandar Fabio Vázquez Castaño y Víctor Medina Morón. Recuerdo esos nombres que son legendarios en la historia guerrillera de Santander. Las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, llegan más o menos a mediados de 1970 a la región del Magdalena Medio y específicamente a Lopón, al mando de Solís Almeida y luego al mando del teniente Franco. Y son las acciones decisivas de ellos los que repliegan al ELN y se hacen al territorio. Específicamente a Santa Elena de Lopón tienen más o menos presencia en el año de 1980 cuando llegan por el lado de Trochas, y es donde sucede el primer enfrentamiento con el ejército. Y de ahí ya entonces se adentran hacia los territorios de Santa Elena, Laragua, Santa Rita, y así empiezan los procesos de llevarle a las comunidades su ideología, de reclutamiento y por supuesto los de extorsión. Y aparece Tiro Fijo, que aparece ya la organización, y aparece el Magdalena Medio como un territorio propicio para la revolución y para la guerra de guerrillas en el monte. Por eso aparecen los dos movimientos en el Magdalena Medio. Pues yo más o menos me conozco esto desde el año 79 que salí de bachiller en Alto Jordán, me vine a la región, había guerrilla de la FARC, cuando eso nos la encontrábamos como encontrar hoy en día el ejército. Se tienen noticias que en el año de 1982 o 1983, la persona que me comentó el tema y que estuvo presente y que da fe de los sucesos, porque era promotora de juntas de acción comunal, dice que entre el 82 y 83 en Santa Elena de Lopón tuvo la presencia del comandante Tiro Fijo,
que vino a organizar el grupo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un principio fue el frente número 4, el que se ubicó en la región, con la presencia de tiro fijo, se hizo el desdoblamiento y la creación de nuevos frentes. De ahí que nace el frente número 12, que a futuro se desdobla y se convierte entonces en el frente número 46, que es el que ya con el tiempo participa y ejecuta la toma guerrillera a Santa Elena del Opón. Al replegarse nuevamente hacia Simacota y empezar su actuar en el Bajo Simacota, por su ideología socialista, de pronto por la consistencia de sus ideas, llama la atención a un sacerdote bogotano, el padre Camilo Torres. El padre Camilo Torres era psicólogo y también se había preparado en Europa, en la Universidad de Lovaina, y había regresado a Colombia y fue uno de los fundadores del área de los estudios de sociología en la Universidad Nacional. Y desde su seminario había visto la realidad del país, se había comprometido con las realidades sociales de las clases menos favorecidas, y con sus actuaciones quiso hacerle ver al gobierno, con sus marchas, con sus protestas pacíficas, que se debían adoptar políticas en pro de los pobres. Pero el gobierno, al no tomarlas, él entonces decide unirse a ese movimiento socialista que viene aún desde la misma iglesia. Y no únicamente en la iglesia latinoamericana, se vive también en la iglesia europea, con mayor asentamiento en la iglesia española. Y es en ese proceso que entonces se da cuenta que no hay manera de que el gobierno cambie, y decide entonces él abandonar su vida religiosa y empieza un periplo político, empezando a proyectarse en el área política, pero también se da cuenta que la política no es la solución, porque va a estar más, sin embargo, encerrado por las mayorías, y entonces inicia contactos con el ELN, en quienes ve una ideología nueva, una ideología distinta a las que ya tenía las FARC en el sur del Tolima y en el Huila, donde se ubicaban en la zona del Meta. En junio de 1965 logra los primeros contactos con Fabio Vázquez Castaño y con el Comando Central del ELN, que estaba todavía ubicado en el departamento de Santander. Y ellos le piden que permanezca en la organización, pero haciendo trabajo en la ciudad, de concientización, de propaganda política. Pero se da cuenta que tampoco es la solución, y decide entonces dar el paso a ir a la clandestinidad. Es en inicios del mes de octubre de 1965 cuando entonces se desplaza aparentemente a la ciudad de Vélez, y de ahí avanza por la vía de Santa Elena del Opón. Y hay testimonio de la profesora Zenobia Calderón, que él estuvo en el municipio de Santa Elena del Opón pegando en la pared de la iglesia un manifiesto invitando a la revolución e invitando a las juventudes a unirse al comunismo. Y al final dice la profesora Zenobia que firmaba Camilo Torres y JUCO, Juventudes Comunistas. Empecé a conocer guerrilla, ¿por qué? Porque a nosotros nos llegaban a la casa y nos endulzaban la oreja que nos fuéramos para la guerrilla. Nosotros ya por ahí con 13, 15 años de edad, pues uno ya estaba empezándose a desenvolver como joven, entonces uno miraba como esa alternativa más fácil de irse uno para la guerrilla. Desde ese entonces pues yo empecé a conocer la guerrilla. De ahí para adelante hubieron unos conflictos con la guerrilla debido a que
la cura salió más temeraria que la enfermedad. Mi sorpresa fue que cuando yo llegué, la impresión y alegría era que había ejército. Y qué bonito que haber ejército, como que me sentía como más segura. Pero vaya sorpresa que no era ejército y no era guerrilla. Estaba el pueblo bastante, ya ellos mandaban ahí. Y me afané tanto que acudí al padre Beltrán, que fuera como mi protector, porque yo no tenía familia. Fue tanto de que la guerrilla hizo ejecuciones de campesinos que verdaderamente, pues, gente inocente que pagó las causas de la violencia. En el comienzo, cuando estuvo la guerrilla también mató muchas personas. Por lo menos mató a un señor que se llamaba Pedro Silva, que era como la cabeza de la zona. Había sido inspector, presidente de la junta, era el de la farmacia, era el del almacén, era el de todo, el que tenía todo acá en San Ignacio, y lo mataron, empezando por él, y así mataron mucha gente. Mataron al marido en la finca. Y llegaron 3 y allá llegaron en chaques de buscar trabajo. Que sí, que ellos venían a buscar trabajo, y entonces no, pero les digo, pues trabajo sí hay, lo que no hay es plata, porque hoy me tocó traerme hasta la mujer a trabajar, digo así. Entonces les preguntó, le dijo, ¿y ustedes ya desayunaron? Dijeron no, nosotros venimos en ayunas. Y ellos estaban esperando que yo me agachara a juntar al niño cuando le mandaron los tiros. Ellos me volvieron todo esto, me volvieron menos sesos, porque todo esto aquí les coronaron. Y ellos se estuvieron ahí revoltando porque eso le quitaron la plata que tenía, el reloj. El único que no pudieron quitarle fue el anillo del matrimonio cuando nos habíamos casado. En 1987 se unen las guerrillas en Colombia y conforman un solo proyecto revolucionario, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y por presencia en la región son el ELN y las FARC las que se unen y deciden entonces atacar a la estación de policía de Santa Elena de Lopón. Porque la FARC eliminaron muchas personas. El Frente 12, después hubo como el 23. Porque de una vez se dieron cuenta del error grande que habían cometido de matar a José Antonio, que era una persona tan apreciada, tan querida en toda la región. De manera que no, él lo mató la FARC, lo mató el Frente 23, lo mandó matar un comandante que se llamaba Vladimir, y lo mató alias Arnoldo. Eso lo supimos nosotros en la misma noche en que estuvimos por ahí buscándolo. Después de esto, pues se mantuvo la FARC vigente en la región. Sus últimas actuaciones básicamente fuertes para la comunidad santalenera fue el secuestro del candidato a la alcaldía de Santa Elena de Lopón y el secuestro de 2 candidatos al consejo, que fue en el año de 1997. Yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué lo mataron? ¿Era que él les debía o quiera para usted venir a matarlo? Él no era ningún pícaro, no era ningún ladrón, dije yo así. Que no, que él la pasaba antes de le cuenta al ejército dónde andaban ellos. Eso fue lo que me dijeron. Al otro día por la mañana madrugaron a matar a otro señor más abajo. Se llamaba Jesús, que era porque Jesús, por sobrenombre le decían Jesús Fantasma. Sí, ese era el sobrenombre. Lo madrugaron también a matar. Ya hasta ahí fue. Los que no los agarraba la guerrilla, los agarraban los paramilitares, y los que no agarraban, y las madres desgarradas llorando porque se llevaban sus hijos, porque se llevaban sus familias, porque asesinaban a sus esposos y porque uno quedaba así como yo quedé. Nos tocaba las vicas botar de la noche a la mañana, porque aquí no había desarrollo en un pueblo. El Estado nunca permanecía por acá, ni los alcaldes, porque era delito venir. En el caso de que fue alcalde, yo tenía 18 años, 19 años, para ir a San Juan no podía salir uno porque lo mataba la guerrilla a uno.
La gente de San Juan no podía ir a Aragua porque lo mataba la guerrilla. O si uno iba allá, la guerrilla lo mataba a uno acá. Venía y mataba a la gente. Usted va a San Juan, lo mataba. Entonces era un conflicto. Les tocaba el mercado, el helicóptero. San Bosco entraba el helicóptero del mercado para San Bosco. Muertos. Muertos porque no así malo que han dejado. En ningún momento han venido a la región, al menos a invertirle a la región, a traer proyectos, algo que compense aunque nada compensa con el daño que se hizo, ¿no? Pero sí debía haberlo. Todo esto urge de cada uno de nosotros y de la iglesia y de toda la comunidad un compromiso serio. El proceso de paz siempre fue visto con esperanza, sobre todo para estas comunidades. Ya conocemos todo el desarrollo, no vamos a entrar en los detalles mismos del proceso, pero es necesario sí hacer sentir nuestra voz, pues porque las víctimas de nuestra región, que son muchas, hay en muchos lugares tantas cruces por masacres, por situaciones verdaderamente dolorosas y que no han sido tenidas en cuenta, ¿no? Ya enumerábamos un poco el padre José Antonio Beltrán, lo dijimos, él es una víctima de esa violencia guerrillera en nuestra región, pero como él, todas las familias por las que él entregó su vida y se comprometió, todas fueron víctimas de esa violencia, del secuestro, de quitarles el dinero, del disponer de los bienes de sus fincas, de los animalitos, de tantas cosas, ¿no? Y la violencia a nivel de la muerte, pues sí, se hizo muy presente. Es necesario entonces que esa realidad del proceso de paz no se quede simplemente en artículos, en escritos muy bonitos, sino que busquemos verdaderamente esa reparación de las víctimas, pero sobre todo el compromiso por no volver a repetir esta situación.